Muy buenas tardes a todos y estamos muy agradecidos a quienes nos acompañan en este primer coloquio de investigación en tecnologías emergentes y procesos sostenibles. Somos un grupo de investigación que está conformado por profesores de amplia experiencia en el campo de las tecnologías y los emergentes y los procesos sostenibles. Y nuestro grupo de investigación está motivado para producir conocimientos tanto a nivel de docentes como también incorporando a alumnos que tengan interés en esta área del conocimiento. Y en este sentido, este primer coloquio es un primer acercamiento a despertar el interés, entonces, tanto de docentes como de alumnos, para que puedan participar con nosotros en esta área del conocimiento de tecnologías emergentes y procesos sostenibles. La misión de nuestro grupo de investigación es generar conocimiento y proponer estrategias para la aplicación de las tecnologías emergentes y los procesos sostenibles en las empresas del país y la región. La visión del grupo es ser un grupo de investigación líder en la aplicación de las tecnologías emergentes y procesos sostenibles en el país y la región. Vamos entonces a iniciar esta primera parte de la, de la propuesta de hoy día y que tiene que ver con el tema que es uno de los proyectos que estamos desarrollando en el grupo de investigación, denominado valorización de los residuos plásticos urbanos mediante pirólisis catalítica rápida para obtener combustibles. En la agenda, en esta primera parte, vamos a revisar brevemente cuál es la problemática de los residuos plásticos urbanos, qué objetivos tiene el proyecto, vamos a mostrar aquí un diagrama de la unidad de pirólisis, explicaremos la metodología y algunos resultados esperados que tenemos de este proyecto. Yo voy a hacer la exposición de la primera parte del avance de este proyecto y luego me va a secundar el doctor Power con la parte de la simulación. Bueno, primero mencionar que los residuos plásticos, y tal como podemos observar en esta lámina, hay una tendencia en el tiempo hacia un incremento de la generación de residuos plásticos. Pues si podemos notar aquí en esta lámina, entonces vemos que en todos los continentes la tendencia es que tanto al 2030 como al 2050 se incremente la generación de residuos sólidos en general y de entre ellos los residuos plásticos. Y a la derecha podemos notar que aproximadamente 12% de los residuos sólidos que se generan en el mundo corresponde a residuos plásticos. En esta lámina podemos observar ya en el país, vemos que de 11.680.000 toneladas, que son la generación de residuos sólidos en el año 2022, 1.518.400.000 son residuos plásticos, pero por la información que se conoce, solamente el 15% de estos son reciclados. Quiere decir que tenemos 1.290.640 toneladas que están generando un serio problema de contaminación aquí en el país. Hemos revisado la literatura al respecto y hemos encontrado varias investigaciones que han enfocado este tema. Por ejemplo, Medrano describe la pirólisis como un proceso de degradación térmica de cadenas largas, que son generalmente polímeros, y este proceso de degradación térmica se realiza a altas temperaturas, más o menos como referencias alrededor de unos 430 a 450 grados centígrados. La atmósfera tiene que ser inerte para que no se consuma el polímero y se suele utilizar un catalizador. García también hizo un trabajo al respecto y encontró algunos parámetros. Por ejemplo, muestra 460 grados centígrados la temperatura y un tiempo de residencia para procesar los plásticos de alrededor de 1 hora, y obtuvo un rendimiento de alrededor de 70.6%
a una temperatura media de 460 grados centígrados. Shibagami también procesó plásticos, obtuvo combustible, utilizó como catalizador la zeolita denominada ZSM5 y lo comparó con otros catalizadores. Sus resultados muestran que quien tuvo mejor comportamiento dentro de los catalizadores fue la zeolita ZSM5. En cuanto a la cinética de la reacción de la pirólisis, hemos tomado como referencia esta ecuación, donde aquí se tiene que relacionar la conversión con respecto al tiempo y se halla la variable energía de activación, donde alfa viene a ser grado de conversión, E representa la energía de activación de los reactantes, en este caso el polímero, R la constante de los gases, T la temperatura, A el factor de frecuencia y T es el tiempo de residencia que va a permanecer el polímero dentro del reactor. Enixiar procesó los plásticos en un reactor tipo lecho fijo, que es el que nosotros tenemos ya en laboratorio. Él determinó que para este proceso el modelo cinético es de primer orden y halló rango de temperatura en el procesamiento de los plásticos entre 450 a 560 grados centígrados. Determinó una energía de activación entre los 276 a 264 kJ por mol. Se utilizó, en este caso AMNISA, utilizó también 4 ecuaciones, las que podemos observar aquí en el cuadrito, la ecuación del método de Friedman, el de Flynn, el Kissinger y Starring, y con esto este autor obtuvo distintos valores de energía de activación como promedio en función a la conversión alfa, y obtuvo acá los valores de la energía de activación que van en el rango desde 108 hasta un rango máximo de 141 con la primera ecuación. Entonces, estos valores son referenciales que luego nosotros lo vamos a tomar en consideración para la parte experimental. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Nosotros vamos a aplicar pirólisis catalítica rápida para procesar plásticos ya en desuso, como son el polipropileno, poliestireno, el polietileno de alta densidad, el polietileno de baja densidad, y el objetivo es transformarlos en combustible para uso industrial y doméstico. ¿Cuáles son los objetivos? Procesar residuos plásticos urbanos mediante el proceso de pirólisis catalítica a escala laboratorio, determinar la influencia de la temperatura como tipo de catalizador, cantidad de catalizador, respecto a la cantidad del combustible obtenido, simular con software ChainCap utilizando la versión 8.1 para determinar los parámetros de las variables en el reactor, comparar los resultados de parámetros óptimos entre la simulación con ChainCap versión 8.1 y lo obtenido en el proceso a escala laboratorio, validar la hipótesis del proyecto y analizar el combustible y evaluar su probable uso a nivel industrial y doméstico. Nuestra pregunta de investigación es si es viable aplicar pirólisis catalítica rápida para obtener combustible para uso industrial y doméstico a partir de los residuos plásticos urbanos. Y la hipótesis es que la aplicación de pirólisis catalítica rápida para el procesamiento de residuos plásticos urbanos permite obtener combustible para uso industrial y doméstico. Este es un esquema de la unidad de pirólisis. Y aquí podemos observar que primero se usa un tanque de nitrógeno, alta presión, más o menos este tanque tiene unos 20 metros cúbicos de nitrógeno, tiene una válvula para controlar el flujo, y este nitrógeno va a ingresar acá al reactor de pirólisis. Internamente podemos ver que en la parte inferior del reactor tenemos la muestra de los plásticos y en la parte superior va el catalizador. Además tenemos una válvula de control de la presión para el reactor. Tenemos un control del flujo de los gases. Los gases que salen del reactor van a pasar por el condensador. Aquí los gases que salen alrededor de 450 grados centígrados se van a condensar y obtendríamos el combustible.
Se utiliza un chiller para asegurar que el proceso de condensación de los gases de pirólisis sea en un tiempo lo más eficiente posible. Lo que vemos a continuación es el diagrama de la unidad de pirólisis que nosotros tenemos ya implementado en el laboratorio. Aquí podemos ver el control de las variables. ¿Qué controla estas variables? Este equipo nos va a controlar la temperatura en el reactor, nos va a controlar la temperatura de los gases, nos va a controlar la velocidad, la velocidad de revoluciones por minuto que tiene el agitador dentro del reactor, y vamos controlando también gradualmente la temperatura, porque la temperatura tenemos que ir incrementándola gradualmente hasta llegar a la temperatura donde se pueda descomponer los residuos plásticos. En el lado derecho tenemos el chiller, que nos va a asegurar una adecuada condensación aquí en el condensador. En esta parte tenemos, una vez que ya los gases se condensan, se recepcionan en este tanque y se evacúan por esta parte inferior. Nuestra metodología de investigación entonces se basa en el uso de los combustibles, los cuatro tipos en el uso de los plásticos, perdón, plásticos usados. Son cuatro tipos de plásticos. Vamos a utilizar alrededor de unos 200 gramos por cada carga. Vamos a utilizar el catalizador ZSM5 y bentonita, y vamos a probar con diferentes cantidades de entre 50, 75 y 100 gramos por cada batch. Y luego de eso vamos a condicionar los plásticos, lo vamos a moler en un rango de 3 a 5 milímetros. El catalizador lo tenemos que activar, para eso lo calentamos en una mufla alrededor de unos 550 grados centígrados por un lapso de 5 horas. Y luego ya lo procesamos estos residuos junto con el catalizador en el reactor. Y ahí vamos a probar con tres tipos de temperatura: a 380, 420 y 460 grados centígrados. Luego los gases que salen del reactor lo vamos a condensar, vamos a analizar los productos de la pirólisis, y también vamos a hacer una simulación para confrontar los resultados de la parte experimental con lo que dice la simulación. Luego vamos nosotros a hacer una destilación de ese condensado, porque el condensado que sale es crudo, entonces lo vamos a destilar. Vamos a hacer espectroscopía y cromatografía de gases, análisis termogravimétrico, y aproximadamente, de acuerdo a lo que dice la literatura, debemos estar obteniendo de ese combustible, son 52% líquido, 38% gases y 10% serían residuos sólidos, ¿no? Aproximadamente tendríamos en este combustible grupos de aromáticos, alquenos, alcanos, ésteres, entre otros compuestos que forman parte del, del combustible obtenido. Este sería una curva de calentamiento que nosotros vamos a experimentar. En el reactor gradualmente vamos a ir incrementando de 10 en 10, o sea, 10 grados, vamos a ir incrementando cada minuto hasta llegar a la temperatura que debe estar alrededor de unos 480 aproximadamente, en un tiempo promedio de una hora. O sea, nosotros esperamos que en una hora podamos obtener a esta velocidad de calentamiento ya una descomposición completa de la muestra de residuos plásticos convertidos luego ya en combustible. Esta es una pequeña simulación que queremos brevemente mostrarles.
Esta es una vista animada que nos puede dar una idea. Aquí ustedes pueden ver que los plásticos los alimentamos ya acondicionados, y una vez que ingresan los plásticos dentro del reactor, entonces el reactor, recuerden ustedes que todo el proceso de pirólisis se desarrolla en una atmósfera inerte. Esa atmósfera inerte viene como consecuencia del suministro, de la alimentación de nitrógeno. Eso evita que el plástico se consuma. Entonces, se le aplica calor, gradualmente vamos incrementando el calor, y a medida que vamos incrementando la temperatura dentro del reactor, entonces se va descomponiendo el- los residuos plásticos y entra en contacto con el catalizador. Y eso hace de que se reduzca la energía de activación, y por la parte superior ya salen los gases que luego se va a condensar y se obtiene el combustible, ¿no? Entonces, eso es, digamos, de manera gráfica lo que estaría sucediendo al interior del reactor. Muy bien, entonces sigamos acá con esta última parte. Estos son los resultados que obtuvo el autor Adnisa. Es un artículo reciente que hemos ubicado. Y aquí muestra los resultados de los dos catalizadores. Prueba con el catalizador HZSM5 y bentonita. Y lo que se ve aquí con las diferentes proporciones de 1, 2 y 3 gramos, entonces claramente se puede observar acá que en el caso del catalizador HZSM5, se puede notar que la mayor cantidad de combustible se obtiene cuando se carga 1 gramo. 1 gramo de HZSM5 se puede ver aquí en la figura A, que hay una mayor cantidad de líquido. En el caso de la bentonita sucede lo mismo, ¿no? A 1 gramo se obtiene 60,6 de combustible. Y en la figura de la derecha podemos observar que, jugando con la temperatura, que a los 450 grados centígrados se obtiene, con respecto al catalizador HZSM5, se tiene un mayor rendimiento, 55,99. Y en el caso de la bentonita se obtiene mayor combustible a los 500 grados, alrededor de un 60,06. Este otro gráfico está mostrando cómo se distribuye cómo se distribuye el combustible. El combustible aquí tiene generalmente una cantidad de gas líquido y un residuo sólido, que básicamente son carbones. Lo que más aquí se resalta, estos son 4 muestras de 3 países y una muestra global que representa la composición de los plásticos a nivel mundial. Y lo que se puede ver aquí claramente, que en promedio lo que interesa acá es el líquido, lo que está en naranja, y se ve que la composición de los plásticos a nivel global es la que tendría un mayor rendimiento, pues está 63,01. En este gráfico, lo que estamos mostrando es la pirólisis térmica y la pirólisis catalítica. La figura A viene a ser la pirólisis térmica, y aquí se ve principalmente que tenemos muestras de alquenos y alcanos principalmente, y en la figura B se puede ver para las cuatro muestras que principalmente se tienen aromáticos, alcanos, alquenos y, en menor proporción, los alcoholes y los ésteres.
Y en este gráfico, aquí vemos ya los diferentes pesos de catalizadores. Siempre se ha probado con 1, 3 y 5 para la zeolita y la bentonita. Entonces vemos que para el caso de los aromáticos, entonces hay una mayor concentración cuando se usa 5 gramos de zeolita. Y en el caso de la bentonita, los aromáticos se dan principalmente en una proporción de los 3 gramos. En 3 gramos se obtendría mayor cantidad de aromáticos y mayor cantidad de alquenos. Esto es lo que corresponde entonces a esta primera parte de la exposición, que es hasta donde hemos podido avanzar en el proyecto. Más adelante estaremos ya mostrando los resultados finales. Y ahora voy a ceder la palabra al doctor Power, que se va a encargar de la explicación de la simulación. Adelante, doctor Power. Muchas gracias, doctor Ábalos. Vamos a compartir acá mi pantalla. Ya, entonces, acá tengo la simulación de los residuos que realizamos ya desde el año pasado con ayuda de un practicante. Había una pregunta adelantada ahí en el chat sobre si los estudiantes pueden participar también. Por supuesto, justamente es deseable que los estudiantes participen en estos grupos de investigación, ya sea como practicantes y en ayuda, o puede ser parte de su proyecto de investigación también para su tesis. Entonces quiero mostrarles brevemente, solo para darles una idea. Este es el software que utilizamos para simulación de procesos. Y el ChemCAT es una herramienta que la empezamos a utilizar con el doctor Ábalos, creo que en el 2016 o 17, cuando empezamos dictando el curso de tecnologías limpias. Y poco a poco lo hemos ido incorporando, ¿no? Hay un curso electivo de tecnologías limpias que se dicta en inglés ahora, está a mi cargo. Y ya vengo utilizando el software hace varios años y se han hecho varios trabajos de investigación utilizando esta herramienta y es muy valiosa. Yo quiero mostrarles cómo es el tema, ¿no? En la parte de la simulación que me tocó realizar, el objetivo principal, claro, es representar este proceso en el software, que representa un proceso químico, simular, obtener los datos de balance de materia y energía, ¿no? Obtener los reportes ambientales, obtener posibles composiciones de los productos que se van a obtener. El problema principal empieza, ¿no?, con que el PET, o sea, uno de los plásticos que vamos a usar en este caso, ¿ya?, que es politereftalato etileno, más conocido como poliéster, ustedes lo conocen como poliéster de las fibras textiles, pero también es el material que se utiliza para las botellas de bebidas, ¿no?, de aguas y aguas gaseosas. Entonces es un material muy versátil, es muy bueno, muy resistente también, pero no es un material puro, o sea, es un polímero, es creado, y en ChemCAT la base de datos cuenta solamente con sustancias puras. Entonces hay que definirla, y ese fue el primer trabajo. Había que investigar todos los datos posibles que se puedan haber publicado sobre este polímero, definir con esos datos la nueva sustancia de la base de datos del ChemCAT. Luego se diseña el proceso, se define la reacción y posibles productos, se ejecutan las simulaciones, ¿no?, varias, y se analizan los resultados, ¿no? Y como resultado se obtiene un reporte consolidado del proceso, un reporte ambiental también, que les voy a mostrar, y el balance de materia y energía, ¿no?, todos los gastos. Aquí tenemos datos que compilé, ¿no?, con ayuda del practicante que estaba trabajando con nosotros, de diversas fuentes, todos los datos que habían sobre el PET, ¿no?, sobre el PET. El PET tiene esta estructura, esta fórmula, ¿no?, tiene un anillo bencénico, dos grupos carboxílicos que se ven acá, a la derecha y a la izquierda, ¿ya? Ese es el ácido tereftálico, ¿ya? En español decimos tereftálico, ya es terftálico, pero bueno, en español hay que ponerle una E por tema de fonética. Y este es el otro pedazo acá. Esto representa el etileno, en realidad el etilenglicol,
¿no? O sea, un enlace doble que luego se rompe, libera agua y queda como parte de la molécula. Entonces, toda esta estructura que está en el paréntesis es del monómero, ¿no? Y en los extremos habrán los radicales iniciadores y terminadores, por lo general metil o algún otro componente, que no cuenta a la hora de la composición promedio de la molécula. Para la composición promedio de la molécula usamos la fórmula C10H8 o 4, ¿no? Esta es una representación simplificada, ya, solo para aclarar, en cada vértice estaría un carbono, ¿no? Acá también, carbono acá y así. Entonces hay 6 carbonos acá, 7, 8, 9, 10, ahí están. Hidrógeno, esto está saturado con 1, 2, 3, 4 hidrógenos y acá hay 2 más, 2 más. Entonces 8 en total y 4 átomos de oxígeno que se ven allí. El tema es qué valor tiene N, cuál es el grado de polimerización. Según lo publicado encontramos que la masa molar promedio está alrededor de 10 a 50 kilogramos por mol, ¿no? Comparen eso con otras sustancias que tienen valores de gramos por mol. Acá estamos en 10.000 a 50.000 gramos por mol. El valor depende también mucho de la aplicación, ¿no? El PET o PET de grado textil, o sea, para la industria de fibras textiles, tiene alrededor de 20 kilogramos por mol. En cambio, el de las botellas tiene mayor grado de polimerización. Por eso es más difícil reciclarlo para volver a convertirlo en botellas. Entonces hemos trabajado con un valor medio de acuerdo a la información que teníamos y estos son todos los datos que hemos colectado. Entonces, primero es encontrar el grado medio de polimerización, ¿no? Sabiendo las masas molares, la masa del monómero y el valor de 30.000, bueno, dividiendo entre eso obtenemos aproximadamente 156. O sea que la fórmula aproximada de nuestro compuesto sería esta, ¿no? La entalpía de formación es muy importante para todos los procesos que involucran energía, ¿no? Bien, lo que le llamamos calor de formación, y para eso recurrimos a la ecuación de combustión, ¿no? Esta combustión que produce dióxido de carbono y agua, la combustión completa, pero sin formación de agua líquida, se conoce como el poder calorífico inferior. Ese dato está publicado, pero está publicado para el monómero, ¿ya? O sea, para este bloque, no para el polímero con su grado de polimerización. Entonces, haciendo algunos cálculos, llegamos a la conclusión de que el calor de formación, aquí representado por, o entalpía estándar de formación, ¿no? Delta de H sub 0, es de 1211 negativo, kilojoule por kilogramo, pero esto es para el monómero y ya considerando el grado de polimerización, multiplicando y convirtiendo a megajoule por mol, ¿no? Con la masa molar obtenemos menos 36,3 megajoule por mol, o sea, menos 36.300 kilojoule por mol, es un valor bastante alto, ¿no? También se requiere, por ejemplo, la presión de vapor. Y ahí se complica la cosa, porque el polímero va a entrar en el reactor, se va a vaporizar en algún momento y va a empezar a descomponerse. Y de los datos publicados de diversos plásticos, datos antiguos, medidos, ¿no? Acá hay un artículo de este señor Jensen, encontramos el polietileno como el más cercano, ¿no? Y este dato es el que estamos usando. Pero KEMCAT tiene su forma de expresar las ecuaciones, así que tuvimos que utilizar una transformación de milímetros a Pascal y exponencial, acá es logaritmo decimal. Bueno, se hizo y se obtuvieron las constantes. Y todo esto se ingresa en el KEMCAT. Esto les puedo mostrar acá brevemente. El KEMCAT tiene una base de datos, acá dice base de datos de componentes, ¿no? Y acá donde dice editar componente, ustedes pueden ver, están todas las sustancias, hay como 4.000 sustancias puras, pero acá al final hemos tenido que crear esta, polietileno tereftalato, ¿no? Clonando datos de otra sustancia. Hemos utilizado, por ejemplo, el bis-etilexil tereftalato, que tiene una composición parecida, pero no es polimerizado. De esos datos básicos hemos tenido que empezar a cambiar, hemos tenido que ponerle sinónimos, ¿no? Y con eso hemos empezado a, por ejemplo, representar la fórmula, acá está la fórmula, ¿no? Representar los datos mínimos requeridos, peso molecular, etcétera, ¿no? Capacidad calorífica, etcétera, ¿no? Lo mismo acá tenemos datos básicos, ¿no? Ahí tenemos más datos, calor de formación. Muchas veces las unidades no están en la forma que uno las conoce. Acá está, por ejemplo, ¿no? 1211,4, ahí está el dato.
Y también tenemos datos de la presión de vapor y el calor de vaporización. Acá están las constantes que encontramos, ¿no? Y así, hay que generar todos estos datos antes de poder siquiera empezar a hacer la simulación. Entonces vamos nuevamente acá. ¿Ya? Estos son pantallazos de las diversas ventanas que hemos utilizado para configurar la sustancia. Una vez configurada la sustancia, se crea el diagrama de flujo. ¿Ya? El diagrama de flujo, en la forma más simple, es solo el reactor. Acá hicimos una prueba con un reactor de tipo estequiométrico, diciendo cuál es la conversión, una conversión global. Y acá ya hicimos un reactor con equilibrio químico, y es de Gibbs, o sea, utiliza la energía libre de Gibbs para minimizar ese valor para las sustancias y automáticamente obtiene, esa es la ventaja del software, no hay que estar haciendo cálculos estequiométricos, balances a mano, todo lo hace el software, pero hay que saberlo configurar. Entonces hemos creado el reactor, acá está, hemos creado luego un enfriador, un condensador, este es el tanque de separación, digamos que hasta aquí sería nuestra unidad que tenemos en el laboratorio. Pero hemos proseguido con los líquidos, calentándolos acá, y luego separándolos en una torre de destilación. Total, no necesitamos el equipo, lo podemos simular, esa es la ventaja, y podemos simular varios tipos de torres de destilación, hay montones de propiedades aquí. Bueno, se hizo la simulación, acá la tenemos ya más en limpio, ¿no? Acá tenemos datos, estos son, ¿no?, las corrientes, acá tenemos temperaturas, presiones y masas, ¿no? Masas en kilogramos, porque hemos tomado 100 kilomol como dato ahí, ¿no? Ya, no, 1 kilomol en realidad, 1 kilomol por hora. Y 1 kilomol por hora, viendo la masa molar que tiene, equivale a esto en kilogramos, 29.000, no, casi 30.000 kilogramos por hora. O sea, se imaginan procesar esa cantidad de plásticos, son 30 toneladas por hora, ¿no? Bueno, es más o menos lo que estábamos calculando producir en el, ¿no? Entonces acá están los equipos, ¿no? Y acá están las configuraciones, cada uno de estos equipos se configura, ¿no? Por ejemplo, el reactor de Gibbs, hay que indicar la temperatura, hay que indicar si es que hay sustancias sólidas, hay que, ¿no? Acá tuve que marcar el polietileno tereftalato sólido, hay que indicar cuáles son inertes, en este caso la atmósfera es con nitrógeno, así que tuve que colocar que hay una sustancia que no interviene, porque si no, el programa va a tratar de buscar algún compuesto que se forme con él, ¿no? Y una vez que se ha hecho eso, se ejecuta, se puede ejecutar por partes. Acá tenemos, ¿no?, en la nueva versión del software tenemos varias cosas de ayuda, ¿no? Los menús están mucho más fácilmente configurados, parecen los programas de Office. Antes era un montón de botones, era bastante difícil encontrar lo que uno buscaba. Ahora está todo a la mano, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, ejecutar solamente esta unidad y acá me dice muy bien, no hay advertencias y en fracciones de segundo ya he hecho los cálculos y me obtiene la composición de la corriente de salida, ¿no? Me dice cuánto queda, ¿no? Todo el polietileno tereftalato se ha descompuesto, queda benceno como gas, queda tolueno, etcétera, ¿no? Y todo está en estado gaseoso. Luego pasamos al siguiente y así. No quiero alargar esto porque tiene muchos detalles, ¿no? Se obtiene entonces un reporte consolidado de toda la simulación, ¿no? Cuánto de energía se gasta en cada uno de los reactores, en cada una de las etapas, y también se puede marcar una de las corrientes como corriente de desperdicio para ver qué efecto tendría en el ambiente. En este caso, la corriente de desperdicio para mí es esta, la de gases, ¿no? Entonces, teniendo esa corriente, ya puedo yo ir acá a los reportes, tools, y acá tengo, por ejemplo, reporte ambiental, ¿no? Y ahí me dice, seleccione la corriente, si es que no lo ha hecho, bueno, ya la tengo, acá está, esta es, 7, y el programa genera, con los algoritmos que tiene, genera rápidamente un reporte ambiental y me dice, ¿no?, qué efecto tendría en calentamiento global, en agotamiento de la capa de ozono, es formación de smog, etcétera, ¿no? Y esto es muy valioso, ¿no?, para un reporte. Igualmente se obtiene así el reporte global, ¿no?, del proceso, el reporte consolidado se llama, ¿no? Entonces, esta es una herramienta de gran utilidad y la vamos a seguir utilizando porque necesitamos, por ejemplo, tener más conocimiento. Una vez que los experimentos nos den resultados adecuados, vamos a poner la composición de los líquidos que hemos obtenido
y vamos con eso a modificar las reacciones acá, ¿no? Incluso podemos ir un paso más allá y podemos usar un reactor cinético conociendo los datos de las energías de activación de los catalizadores y esto. Así que es una herramienta muy útil. Tengo varios ejemplos que se han usado en tesis ya de titulación o en trabajos de investigación, alumnos míos y otros, y la verdad es una herramienta de verdad de gran utilidad que, bueno, la tenemos, la universidad paga una licencia no anual, la compra cada 3 años y la utilizamos en un curso, pero lo ideal sería que esto se aplique en más asignaturas, ¿no? Y en trabajos de investigación. Esto era principalmente, no quiero excederme en el tiempo, Miguel, lo que quería mostrar de la parte de la simulación del proceso. Sí, George, perfecto. Muchísimas gracias, George, por esta información y el avance muy interesante del proyecto. Vamos ahora a escuchar a Camila Rivera con la presentación de un trabajo de investigación que fue ganador en el Congreso Internacional de Ingeniería Industrial en junio, junio fue, ¿no, Camila? Del 2022, ¿no? Entonces le Correcto. otorgaron el primer puesto, ¿no? Así que vamos a escuchar ahora entonces a Camila Rivera con la exposición. Adelante, Camila. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, profe. Y bueno, yo les quiero presentar el trabajo que realizamos conjuntamente con Yubitsa, que no está presente, no ha podido participar, sobre la aplicación del BPM Crygic para optimizar la gestión de abastecimiento de una MIPE agroindustrial. Bueno, primero quisimos empezar con un análisis macro del sector. El sector arandanero, como nosotros bien sabemos, está bien explotado, especialmente acá en el Perú. Al día de hoy ya somos el principal exportador de arándanos, aproximadamente 300.000 toneladas en la temporada del 2022-2023. Y basándonos también en la literatura y las investigaciones que realizamos para esta investigación, pudimos obtener bastante data numérica que nos daba a notar que, como dice, la exportación de arándanos había ascendido en 1.20 millones solamente en el 2020 y reflejaba un crecimiento del 23.4 a comparación del año anterior. Este crecimiento exponencial que hubo, en realidad afectó diferentes áreas y a sus procesos como tal, entre ellos el área logística, y ahí pudimos notar 3 problemas principales, que eran el desaprovechamiento de economías de escala, el exceso de costos sobre tiempos y baja calidad en las labores, y la gestión de compra no era medible. Pudimos analizar dentro de la empresa, que nos pudo también dar un análisis principal de esta situación, que su proceso se genera en 4 fases, ¿no? La gestión del pedido, en el cual se identifica la necesidad del servicio, se registra el pedido y luego se pasa a aprobar, para luego proceder a la gestión de las cotizaciones, en las cuales se buscaba un registro, se solicitaba la cotización, se evaluaba y se seleccionaba el proveedor. Luego pasábamos a la gestión de la orden, en el cual se registraba, se aprobaba, se enviaba la orden y se coordinaba con el usuario solicitante para realizar luego el seguimiento, y luego procedíamos a la gestión post-compra, en la cual se entregaba el bien, se coordinaba la entrega de la factura y se evaluaba. Dicho esto, procedimos a un diagrama de proceso a través del BSM, en el cual podemos notar los procesos por fase, y pudimos tener diferentes indicadores que también nos daban resultados un poco alarmantes a comparación del objetivo que tenían como empresa. Entre ellos el cumplimiento de las fechas de abastecimiento, las compras no planificadas, la demora en la aprobación de pedidos y las órdenes de compra rechazadas y o canceladas. La problemática principal que pudimos notar con toda esta data y los cuadros que pudimos analizar era que el porcentaje del cumplimiento llegaba a un 55.96%. Eso también se vio reflejado en el monto en dólares de las OC generadas por urgencia en base al total, que llegaban a un 39.16%. Esto, según los objetivos que tenían como empresa, no deberían de superar el 5 o el 10%.
Asimismo, pudimos analizar el reporte de ahorro que tuvieron en el 2020, el cual ellos tenían un nivel de ahorro meta del 15% y solo se iba a alcanzar el 13%, generando una brecha del 2% que llegaba a aproximadamente 500.000 soles. Luego pudimos analizar la data de manera mensual con las órdenes de compra generadas, las generadas mayores a 11 días y por ende tener el porcentaje de cumplimiento de las políticas, para luego pasar a un análisis cuantitativo binomial a través del Minitab. Eso lo realizamos con el fin de tener un análisis previo antes de la aplicación de las herramientas para tener un mayor acercamiento a ver si el problema era algo que en realidad deberíamos estar trabajando. Se realizó la gráfica P de Laney para poder tener el porcentaje de defectuosos. Sin embargo, los puntos se encontraban dentro de los límites, pero la dispersión era excesiva. Esto nos da un mayor acercamiento que también necesitamos ajustar un poco la data y que necesitamos también estudiar cuál era la causa de estos problemas. Se realizó un diagrama causal pudiendo identificar el problema, las causas y los impactos, entre ellos las compras no planificadas, como ya lo mencioné, la demora en aprobación de pedidos, demora en aprobación de órdenes de compra y órdenes de compra rechazadas y canceladas. Con ello pudimos obtener los objetivos y la metodología a implementar. Como objetivo general teníamos evaluar, medir e identificar las variables, que luego se las vamos a presentar, de la gestión del abastecimiento para incrementar el nivel de cumplimiento mediante la aplicación de las herramientas. Y como objetivos específicos teníamos tres de manera puntual, que era determinar si la falta de estandarización de procesos es una limitante para alcanzar el nivel de cumplimiento, determinar si la deficiente gestión de compra y suministro es una limitante para alcanzar el ahorro meta, y poder identificar si el planeamiento de compras constituye una limitante para alcanzar el nivel de cumplimiento también. Nuestra hipótesis era que la aplicación de este modelo integrado iba a permitir la optimización de la gestión de abastecimiento en esta MIPE. Luego presentamos la pregunta, que era la aplicación de BPM Krajic, ¿podría optimizar la gestión de abastecimiento? Luego, en base a la literatura, pudimos tener una clasificación de factores que creíamos que era relevante y se habían aplicado en diferentes investigaciones pasadas, en las cuales teníamos 5 diferentes componentes, que era la calidad, la disponibilidad, el costo, el tiempo y el impacto en ganancias. A raíz de ello, partíamos de 4 variables principales y 4 dependientes, que era el planeamiento de compras, la gestión de compra y suministro, gestión de abastecimiento y estandarización de procesos. Entre ellos tendríamos unas variables más precisas que podían tener también análisis, que era la concentración de proveedores, cantidad de licitaciones o contratos, rendimiento del tiempo de generación de recompra, tiempo de entrega al proveedor, carga de trabajo y procesos estandarizados, entre otros. Luego procedimos a tener estos factores y ponderarlos entre sí para poder tener una lista de los que creíamos que eran más relevantes y que necesitamos abordar para poder entender también la situación que estaba pasando en la empresa. Entre ellos pudimos tener todos los factores ya agrupados y compararlos con diferentes herramientas que creíamos relevantes según la literatura también, para poder abordar el problema, en los cuales está el BPM, el Lean Logistics y la herramienta de Krajic. Entre ellos pudimos obtener que según las agrupaciones más relevantes, que era el planeamiento de compras y la estandarización de procesos, tendríamos que utilizar las herramientas de BPM y Krajic. Luego procedimos a generar la ingeniería de la solución, en el cual lo pudimos graficar como lo ven, en el cual procedíamos con la identificación del problema, luego analizar la causa raíz, y nos íbamos a dividir en 2 soluciones, en la cual uno se genera a través de la administración de compras, y otras como compras del lado operativo, que era con Krajic. Y procedimos a hacer un plan de implementación de 4 fases, en el cual el análisis del problema se encargaba de la recopilación de data, identificando actividades, tareas y elaboraciones de flujos. Estandarizábamos los procesos a través de diagramas de flujo, matriz ABA y CIPOC, y optimizábamos a través de la matriz Krajic para identificar variables, factores, graficarlos y poder agruparlos. Y por último, todo iba a pasar a través de una simulación por medio del software Visage. Proseguimos con la optimización del proceso, en el cual se usó la matriz Krajic, primero recolectando la data por área.
nosotros pudimos obtener data que pudimos recolectar a través de todo el año de las diferentes áreas que consideramos también relevantes, y pudiendo generar rangos a través de 3 conceptos principales, que eran las órdenes de compra, los montos y los tiempos. Con ello íbamos a tener un análisis a través del diagrama de Pareto que tendríamos aquí, en el cual se seleccionan las 8 áreas con mayor impacto dentro de la empresa, teniendo un acumulado del 80%. Ahí también pudimos notar que una de las áreas a simple vista era el área de cultivo, y al momento de graficarla en la matriz Krajcik, pudimos obtener la que se encontraba en el cuadrante de riesgo de alianzas estratégicas. Esto representó más del 87% del monto total de las compras, ascendiendo a un aproximado de 500.000 soles, y 36% del total de las órdenes generadas. A raíz de ello también se dio propuestas de solución. Las principales fueron la programación de licitaciones por campaña y planes de contingencia para evitar la ruptura de stock. También se evaluó el impacto económico, que a través de un simple análisis podíamos obtener que se podían generar ahorros a través de licitaciones en diferentes áreas relevantes, como el cultivo de fertilizantes y pesticidas, que eran los insumos principales para el cultivo, que llegaban alrededor de aumentos del 6.61%, y en números y cantidades ya 23.945 soles. Luego se procedió a la estandarización, en el cual procedimos a caracterizar el proceso, tiempos promedio, números de pedido y personal asignado. La caracterización del proceso de igual manera se dividió en las 5 fases, y más que todo era poder analizar el número de pedidos, personal y tiempo de manera independiente. Se generó la matriz ABA con el análisis de los tiempos de la información que recolectábamos. Nos dimos cuenta que no debería exceder los tiempos que no agregan valor más del 50%, que en este caso representa el 68%. Ello también podía identificar un bajo nivel de cumplimiento en el abastecimiento. Luego se analizaron también los tiempos de ejecución. Usualmente los análisis se hacen por campañas, ya que el cultivo no se genera de igual manera a través del año, y se consideraron diferentes parámetros, que era costo por hora hombre, tiempo de ejecución, recursos y el calendario que tenían los operadores, o en ese tiempo los administradores de los procesos. Se ingresaron tokens en la simulación para una distribución normal con media de 9.11 horas y desviación estándar de 1.5 horas. Luego tuvimos los resultados de la situación actual. A modo resumen, tuvimos las distancias iniciadas, completadas y el tiempo promedio por tareas, y también el porcentaje de utilización por recursos. Ahí también podemos notar que el porcentaje de utilización en realidad era muy alto para los operadores y compradores. Eso quiere decir que las tareas están probablemente muy conglomeradas y asignadas solamente a una poca cantidad de personas. Eso ha dado el cumplimiento del solo el 48% de todo el proceso, de manera satisfactoria. Luego procedimos a la validación a través del software Visai y del proceso que ya podíamos consolidar como mejora a través de una optimización simple de los procesos, llegando a un cumplimiento total del 98%, con 165 instancias iniciadas y 157 finalizadas. Nos dimos mucho apoyo en el soporte de automatización de correos, ayuda a registrar de manera inmediata el servicio con ingresos móviles, y cada proceso generaba una rapidez del 30% aproximadamente. Luego se generaron diferentes escenarios, teniendo en cuenta que podían ser conservativos, medios o optimistas, y estos eran hipotéticos, evidentemente, y que generaban también una ganancia aproximadamente del 30%. Como resultado pudimos obtener que se redució significativamente los tiempos promedio de procesamiento y que no agregaban valor al proceso, que era lo principal que queríamos evidenciar en este estudio. Generaban un impacto también en la aprobación de solicitudes pendientes y tareas de pedidos, que eran los cuales están asignados a los recursos que ya están con un porcentaje alto de utilización. Luego procedimos a la discusión de todo este análisis, y llegamos a 3 conclusiones o 3 puntos importantes, que en realidad se puede llegar a generar un ahorro de 24.000 soles solamente en el área de cultivo,
Esto quiere decir que está apoyado en la parte del análisis de Krajicek y las compras que se puedan realizar para los insumos. Se puede generar así también un 30% en la mejora de los tiempos de procesos, solamente con una simulación a través de las mejoras que estamos por implementar, y genera una mejora también en los cuellos de botella, en la aprobación de pedidos y órdenes de compra. Asimismo, se pueden generar 3 escenarios como a nivel macro para entender un poco el proceso, y que estas mejoras podían dar una rapidez del proceso de 30%. Asimismo, dimos las conclusiones de podíamos llegar a un 27% de ahorro total con estrategias comerciales, licitaciones, planes estratégicos anuales, netamente en el área de compras. Asimismo, generar diferentes estrategias que nos lleguen a lograr el objetivo. En este caso, algo primordial para la empresa era el ahorro meta. Y asimismo, bueno, la gestión de licitaciones y parámetros, ¿no? También pudimos notar un impacto del 60% solamente en reestructuración y gestión de las áreas y de los recursos para reducir la carga de trabajo, cuellos de botella y pedidos urgentes, que eso era lo que usualmente elevaba los costos. Asimismo, la optimización de funciones, se podría considerar la contratación de personal, sin embargo no es algo primordial. El soporte operativo y también la automatización de procesos solamente con gestiones de tareas. Y bueno, de ahí procedimos a añadir algunos anexos que nos dieron mucho soporte a la investigación, sin embargo no eran muy relevantes para el análisis, pero los puedo mostrar brevemente, en el cual validamos varias veces la comparación de diferentes escenarios, tiempos de procesamientos con iniciar y final, y también las tareas, como ya les había mencionado anteriormente. Y bueno, eso es todo como parte de la investigación que realizamos. Ok, muchas gracias, Camila, por tu excelente participación y por haber compartido con nosotros este trabajo que tuvo el reconocimiento a nivel internacional en Orlando, Estados Unidos. Bien, David, si hay algunas preguntas, tal vez para cualquiera de las exposiciones, quedamos a tu orden. Sí, profesor, justamente hay preguntas. No sé si de repente ahí pueden ver también en la pantalla, en la ventanita de preguntas y respuestas. Juan Manuel Montes de Ocabalos pregunta, ¿no cree que sería mejor dejar la energía de activación constante y variar la temperatura para determinar el factor preexponencial? Esto suele hacerse para cinéticas en general, ya que para un rango no muy alto de delta T, este valor debería permanecer constante. Sí, a ver, bueno, lo que puedo decir primero es que al avance que tenemos del proyecto, todavía no hemos iniciado las pruebas experimentales haciendo variaciones con temperatura. Lo que tenemos nosotros es información bibliográfica de otros investigadores que ya han hallado la energía de activación. Entonces nosotros usamos esa energía de activación como referencia y además lo que estamos haciendo es tomando esos resultados de la velocidad de calentamiento que han encontrado algunos investigadores, lo estamos usando nosotros para las pruebas experimentales. Y ya como resultado de las pruebas experimentales, podrá decirnos esos resultados si hemos estado en lo correcto con esa velocidad de calentamiento o tal vez tendríamos que reducirla o aumentarla. O sea, ese es un aspecto que nosotros vamos a encontrar todavía en la prueba experimental. Pero respecto a la energía de activación, solamente utilizamos lo de otros investigadores. Nuestro objetivo en el trabajo no es hallar una energía de activación. No sé, George, si tú quieres agregar algo sobre la misma pregunta. Sí, podría completar algo aquí también. En la simulación de ChemCat hay una opción de un reactor de tipo cinético, se llama, ¿no? Acá, por ejemplo, están los tipos de reactores que hay.
Y en el reactor cinético, voy a ponerlo acá solamente para mostrar, ¿no? Aquí se indican el número de reacciones que hay y para cada reacción hay que indicar estos valores de las energías de activación. Entonces, hay bastante información acá que recolectar previa, ¿no? Miren todos los datos que hay que poner acá. Concentraciones de los reactantes, factores, ¿no? Número de coeficientes estequiométricos para cada reacción y para cada reactante. Las energías que ya se vieron en la ecuación de Arrhenius, ¿no? Acá está el factor de frecuencia, acá está la energía de activación. Con todos estos datos se obtiene la velocidad de reacción. Entonces, de esa manera, el software puede también hacer una estimación más exacta o más aproximada a la realidad de lo que sería solamente un equilibrio termodinámico, ¿no? Lo de Gibbs, por ejemplo, simplemente me dice el óptimo que se podría alcanzar, pero no me dice en qué tiempo, ni con qué velocidad. Entonces, es parte de la investigación seguir ahondando en esto, ¿no? Así es. Pero por el momento estamos todavía en una etapa, no digo preliminar, pero estamos en etapa de la investigación básica y tenemos que primero lograr, por ejemplo, al menos hasta esta parte, hasta el separador, tenemos que lograr separar los líquidos y analizar las composiciones. Y según eso vamos a ir adaptando las reacciones. De todas las publicaciones que hemos visto, muchas de ellas dicen que han hecho simulaciones, pero ninguna publica, por ejemplo, información sobre los parámetros que han utilizado en el reactor o en el separador o composición. Simplemente dice se ha hecho la simulación. Bueno, sí, yo también puedo hacer un dibujito y comprobar con 2 o 3 componentes, pero nosotros sí hemos trabajado bastante acá, ¿no? Por ejemplo, en encontrar la composición del gas de pirólisis. ¿Ya? Y según eso hemos tenido que hacer composiciones de diversas reacciones, ¿no? Hemos tenido que encontrar, por ejemplo, ¿no? Con estos componentes, ¿no? Cuáles eran los más probables y más o menos las composiciones, y según esto hemos ido hallando los coeficientes estequiométricos, ¿no? Eso ha sido una de las simulaciones. Y luego tenemos que ir alimentando esto gradualmente, ¿no? O sea, al sistema. Entonces, en este sistema tenemos nosotros, por ejemplo, de los componentes están presentes, aparte del reactante principal y el nitrógeno, que es el inerte, tenemos como productos, pues, benceno, obvio, hay un aromático allí, tolueno, paraxileno también, ciclohexadieno, aparentemente no se forma, lo hemos incluido, pero con el equilibrio termodinámico no aparece una cantidad. Y evidentemente dióxido de carbono y monóxido. También podría haber carbono elemental, ¿no? Que sí se forma también, ¿no? Se forma alquitrán y se forma como le llaman, un char, ¿no? Un residuo sólido. Todo depende de las condiciones, velocidad de reacción y temperatura a la que se trabaje, ¿no? Así que estamos en ese camino, pero sí hay bastante más por investigar. seguir investigando, sí. Ok, George. Juan Manuel también preguntaba sobre las características superficiales que poseen los catalizadores, ¿no? Que lo hacen buenos para este tipo de reacciones, preguntan, ¿no? Lo que te puedo decir, Juan Manuel, es que nosotros al momento, siguiendo los resultados de otras investigaciones, respecto al catalizador, estamos activando el catalizador. ¿Qué significa una activación del catalizador? Calentarlo el catalizador en una mufla alrededor de los 550 grados centígrados con un tiempo promedio de 5 a 6 horas. Entonces, eso va a permitir que cuando los gases del polímero que se van descomponiendo por efecto del calentamiento, entonces esos gases entran en contacto con el catalizador y eso hace que la separación o la descomposición del polímero sea más eficiente, ¿no? Y debido a esa reducción de la energía de activación. Eso es lo que tenemos como referencia de otras investigaciones. Nosotros, obviamente, cuando ya terminemos la parte experimental, vamos a tener unos resultados más precisos. Incluso estamos enviando a hacer un análisis del catalizador. Ahora estamos trabajando con zeolita como catalizador para el caso del PET.
pero es lo que te puedo responder hasta el momento en cuanto al catalizador. Ahora, en cuanto al uso del software, pregunta Alejandro que si el software podría ayudarnos a simular el proceso de propileno en vez de PET, dice. Y bueno, es como lo explicaste, George, seguramente, y tú lo puedes tal vez ahí ampliar, pero no existe en el ChenCap el compuesto como tal, propileno. Entonces también se tendría que clonar ese Claro, compuesto, igual el propileno hay, ¿no? Pero el el polipropileno, polipropileno, ¿no? claro, como Así tal, es. Ujú. hay que crearlo, ¿no? Sí, O así es, clonarlo de a otra clonarlo. sustancia y luego crearlo. Así Y es. hay que ver de qué grado de polimerización es. Había una pregunta también sobre Sí. si se puede hacer análisis económico el proceso. Ah, Bueno, bueno, puedo puedes responder que mostrarlo, en parte también en puede, KEMCAT sí, se tiene sí, algo de esa sí, información de algunos sí, equipos, ¿no? Yo sí, puedo generar, por ejemplo, no para el reactor, pero típicamente para una columna de destilación, para un calentador, un compresor o lo ujú, que sea, puedo hacer un análisis de costos allí, ¿no? sí, Y me dice costo de inversión, costo de instalación, y me da alternativas porque hay que buscar de qué material va a estar hecho, etcétera, ¿no? Se puede hacer. sí, así es, así es. Ok. Si no hay más preguntas, David, esas son todas las preguntas que hemos visto aquí en el chat. Si hubiera, yo creo que eso es Sí, todo. Sí, Alejandro entonces, Leumann, ¿no? sí, También preguntó. Alejandro. Sí, ya le respondimos respecto Ah, ok. al uso del propileno Ujú. como en el paquete del ChenCap para simular, ¿no? Ya lo Sí. respondió también el profesor Power. Entonces, profesor, creo que esas son todas las Sí, preguntas listo, que hay. listo. Muy bien, entonces, bueno, de nuestra parte, entonces, ya ese es todo. Muy, muy agradecido a ti, David, por el apoyo durante este proceso, también a Catherine. Mi agradecimiento a Camila también porque nos ha sido generosa con su tiempo. Ella ha tenido que dejar Sí. el trabajo para poder estar aquí presente con nosotros. Muchas gracias, Camila.